La historia de David y Goliat es una de las narrativas más conocidas de la historia humana. Es un cuento de fe superando el miedo, los débiles derrotando a los fuertes, y el triunfo del poder divino sobre la arrogancia humana. Pero ¿y si hubiera en la historia de lo que a menudo se cuenta? ¿Y si Goliat no fuera el único gigante? ¿Y si los gigantes en la Biblia fueran MSQ hombres, sino restos de un linaje antiguo y misterioso? En este video, exploraremos la legendaria batalla entre David y Goliat, la historia oculta de los gigantes bíblicos, las controvertidas teorías sobre sus orígenes. Kudetkan nosotros porque lo que es a punto de escapar. Puede cambiar la forma en que entiendes hasta. Cuenta bíblica Goliat era solo un soldado. Él era el mayor guerrero del ejército filisteo, un campeón que nunca ha sido derrotado. Fue criado para la guerra, entrenado para ser un temible adversario. Ya armas armadas kan que lo hicieron casi imparable. En el relato bíblico en 1 Samuel 17:4. Goliat mada de 9 pies de altura. Se elevaba sobre los soldados israelitas, haciendo una presencia imponente en el campo de batalla. Levaba una armadura completa, que incluía un casco de bronce, una armadura de escama que pesaba aproximadamente 125 libras, grebas de bronce para proteger sus piernas, y una jabalina de bronce colgada entre sus hombros. Su lanza fue descrita como tan gruesa como la viga de un tejedor. Una punta de lanza sola que pesaba 15 libras. Pero pues es el aspecto más intimidante de Goliat. Nomor era solo su tamaño armamento, sino su confianza. Durante 40 días separ ante el ejército israelita, volándose de ellos. Ya desafiándolo a enviar un guerrero para enfrentarlo en Kembetnika. Sus palabras no fueron solo insultos, fueron guerra psicológica. Los filisteos no necesitaban pelear una batalla a gran escala. Si su campeón para ganar un duelo 1 contra 1. Si un israelita para derrotar a Goliat, los filisteos se someterían como sirvientes. Pero si Goliat ganaba, Israel será esclavizado. Ninguno de los israelitas se atrevía a enfrentarlo. Incluso el rey Sael, el hamba más alto entre ellos, y un guerrero experimentado, se negó a dar un paso adelante. Todo el ejército tembló de miedo. Parecía como si el destino de Israel estuviera selado. Entonces llegó un retador inesperado. David era un soldado, era un joven pastor de Belén. El más joven de 8 hermanos. Pas su vida cuidando ovejas, luchando batalla sundia. Su padre Jesse lo envió al campo de batalla con comida para sus hermanos mayores. Que estaban sirviendo en el ejército de Sael. Solo estaba destinado a entregar suministros y a traer noticias. Pero cuando le vio algo que lo enfureció. Goliat se paró en el valle. Una vez volándose del ejército israelita y maldiciendo al Dios de Israel. Los soldados se acobardaron de miedo, sin querer enfrentarlo. David, sin embargo, estaba furioso prigen. Qui en esas filisteo incircunciso. Que desafiara a los ejércitos del Dios vivo. 1 Samuel 17:26. A los otros soldados Goliat era un guerrero inmejorable. Para David era solo un hamba que se había atrevido a insultar a Dios. Cuando el rey Sael se enteró de la audacia de David, cuando David declaró que luchar akan contra Goliat. Sael vio sorprendido. David era joven, sin entrenamiento y sin armadura. Nunca había luchado en una guerra. Mientras Goliat había sido un guerrero desde su juventud. Sael le dijo a David, puede ir contra as filisteo para luchar contra él kan. Porque eres solo un joven, ya ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió que tu sirviente ha estado cuidando las ovejas de su padre. Cuando vino un león, uno tomó un cordero del rebaño, sal después de que lo golpe. Ya rescat al cordero de su boca. Ya cuando se levanta contra lo agar por su barba lo golpe. Y lo mató siervo, ha matado tanto al león como al oso.
Ya ast filisteo incir chunciso ser como uno de elos. Por Q desafiado a los ejercitos del Dios vivo. Primero Samuel 17:34-36. La confianza de David nomor estaba en su propia fuerza. Sino en el poder de Dios él finalmente accede a dejarlo luchar. Ofreciendo su propia armadura real. Paul cuando David trat de caminarela encontró que era demasiado pesada y desconocida. La cuida en su lugar tomó que mejor sapa. Un bas en de pastor 5 piedras lisas de uno hoyo. Ya su handa? La batalla estaba a punto de comenzar. Cuando David se acerca al campo de Goliat lo miría se eri. Soy un porro que finesa emkan palos. Se bawa maldijo a David. Ya declar que lo matará. Ya alimentar a su cuerpo a las aves ya animales salvajes. Porro David nomor tufo miedo semantufo fermia respondi. Finesa emkan una espada. Una lanza ya una jabalina. Porro vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado hasta dia. El Señor te entregar en mis manos, te derribar te cortar la cabeza. Ya todo el mundo sabe que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17:45-46. Goliat contra David. David corrigia el mete la mano en su bolsa. Sacuna piedra la cantir todas sus fuerzas. La piedra golpea Goliat en la frente. El poderoso filisteo el guerrero, que había aterrorizado a todo un ejército, que al suelo boca abajo. David corrigia adelante tom la propia espada de Goliat. Y le corta la cabeza. El ejército filisteo viendo que su campeón estaba muerto, se volvía hai. Los israelitas los persiguieron, reclamando la victoria. David el neo pastor ha derrotado al guerrero más grande de su tiempo. La historia de Goliat es fascinante. Pero ya si nomor fuera el nique gigante de su clase. En toda la Biblia se mencionan gigantes varias veces. Nomor solo se describen como individuos grandes, sino como clans enteros de guerreros masivos. Algunos eruditos creen que estos gigantes eran restos de una raza antigua, mientras que otros sugieren un origen es sobrenatural. Goliat hermanos ya otros guerreros gigantes. La Biblia menciona que Goliat tenía al menos 4 hermanos. Todos los cuales también eran guerreros de gran tamaño y fuerza. Estos gigantes estaban asociados con los filisteos. Ya probablemente estaban entre los luchadores más feroces de primero su tiempo. Benopun guerrero que intent matar al rey David. Pero fue abatido por uno de los hombres de David. Segundo Sefosef. Otro gigante filisteo que fue derrotado en batalla. 3 hermano de la Goliat. Conocido por empuñar una lanza masiva similar a la de Goliat. 4 un gigante sin nombre. Descrito como Tanosis de dosen cada mano, Yasis de dosen cada pai. Primero Siarnichas, 26 estos guerreros nomor solo eran altos. Estaban fuertemente armados, ya se consideraban luchadores de élite. Pero eran simplemente humanos gentilmente grandes o haba algo en sus origins. La conexión con los Nephilim. Eran gigantes descendientes de los chados. Una de las teorías más controvertidas sobre los gigantes bíblicos es su posible conexión con los Nephilim, un grupo mencionado en Génesis 6:4. Los Nephilim estaban en la tierra en esos días ya también después, cuando los hijos de Dios fueron a las sillas de los hombres, canelos estos eran los hombres poderosos de ellos. Hombres de renombre. Muchos eruditos debaten lo que significa este pasaje. Hay 3 interpretaciones principales. La primera es la teoría del Chadu. Algunos creen que los hijos de Dios eran los chados, que tomaron esposas humanas y produjeron los Nephilim, una raza híbrida de seres sobrenaturalmente fuertes. Esta idea es apoyada por el libro de Enoch, un antiguo texto judío, que afirma que los chados eran los humanos conocimiento prohibido, ya que su descendencia eran gigantes.
La segunda es la el ni de la teoría de set. Otros argumentan que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes del hijo de Set. Que se casaron entre escan los descendientes pecadores de Caín. Esta teoría sugiere que los Nephilim eran simplemente malvados en lugar de gigantes reales. Finalmente el tercero, la antigua teoría del guerrero. Otro punto de vista es que los Nephilim eran simplemente una raza de guerreros masivos, no relacionados con seres sobrenaturales, pero recordados como figuras más grandes debido a su fuerza y dominio en la batalla. Sin importar la interpretación, la Biblia deja en claro que estos gigantes causaron destrucción. Ya a menudo fueron vistos como enemigos del pueblo de Dios, el Rephaim Anakim, y otros gigantes antiguos. Los Nephilim son los nichos gigantes mencionados en la Biblia. Otros grupos de grandes guerreros existen en el Antiguo Testamento, el Rephaim, una raza de gigantes que habitaban la tierra de Canaán. Basán. Rey Ok de Basán descrito en Deuteronomio 3:11. Tena una chama de MSD 13 país de lago. Lo que sugiere su enorme tamaño. Los gigantes Anakim encontrados por los israelitas cuando exploraron la tierra prometida. En Meros 1333 estados vimos a los Nephilim all. Los descendientes de Anak provienen de los Nephilim. Pericamos saltamontes en nuestros propios ojos. Ya les pericamos iguales. Los Zamzumim otra raza de gigantes mencionados en Deuteronomio 2:20. Que fueron derrotados antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Padre en estos gigantes hebo sido los últimos restos de una raza antigua. Eran genéticamente diferentes de los humanos normales o eran simplemente más grandes que el promedio. Cuyas lendas crecieron con el tiempo. La posible existencia de gigantes después del diluvio. Uno de los mayores misterios sobre los gigantes pudieron haber existido después del gran diluvio. Génesis 6:4 afirma que los Nephilim estaban en la tierra en esos días. También después. Pero si el diluvio acapkan toda la humanidad excepto la familia de Noah. ¿Cómo siguieron apareciendo gigantes en generaciones posteriores? Hay muchas explicaciones posibles. Satu, una segunda invasi en los Chados. Algunos creen que después del diluvio, otro grupo de los Chados baj. Ya repite los eventos de Génesis 6:2. ADN Nephilim en la familia de Noah. Otros sugieren que uno de los hijos, unueras de Noah lev gentica Nephilim, que luego se manifiesta en futuras generaciones. Tres gigantes eran simplemente humanos normales con gentica. Otra posibilidad es que estos grupos fueran simplemente humanos grandes con una predisposición en genética para el gigantismo, similar a las condiciones modernas como la acromegalia. Independientemente de sus orígenes, una cosa es clara, estos gigantes eran poderosos. Ya sin embargo, una y otra vez, cayeron ante los ejércitos de Israel. La historia de David y Goliat es una batalla histórica. Leva profundas lecciones espirituales que siguen siendo relevantes hoy. Satu, los gigantes son fichos. Representan los mayores desafíos de la vida. En la vida todos nos enfrentamos a gigantes. Estos gigantes pueden ser guerreros literales, pero toman la forma de miedo, duda dificultades, y obstáculos abrumadores. Al igual que los israelitas estaban aterrorizados de Goliat, a veces nos sentimos paralizados por los desafíos que tenemos por delante. La historia de David nos enseña que nomor importante en grande si el obstáculo. La fe es mayor. Dua, la victoria nomor fini por la fuerza. Sino por la fe. David nomor derrota Goliat porque era más fuerte o más experimentado. Gan porque confía en el poder de Dios en lugar de en sus propias habilidades. Cuando Goliat se de el David nomor responde con miedo. Pero con la fe declarando la batalla es el Seor. 1 Samuel 17:47.
Esto nos ensa que cuando confiamos en Dios en lugar de en nuestra podemos superar incluso las situaciones imposibles. Tercer Dios hace lo inesperado para lograr su voluntad. David era un guerrero, era un pastor. Era joven sin entrenamiento. Ya subestimado por todos a su alrededor. Pero Dios lo elegí para derrotar a Goliat. Hasta en CV en toda la Biblia. Dios a menudo a los débiles ya es poco probable que logren grandes cosas. Moisés es un hombre lento en el habla. Para secara Israel de Egipto. Eligi a Gedeon un hombre temible. Para derrotar a los Madianitas con solo 300 soldados. Ya eligi a David un neo canonahanda. Para derrotar al guerrero más poderoso de su tiempo. Si Dios pudiera usar a David, él pudo usarte. Nomor importante en pico o incalificado pueda sentir. Incluso los gigantes más poderosos de vencer. En toda la Biblia, los gigantes simbolizan fuerzas que parecen imbatibles. Sin embargo, siempre que Goliat fue abatido por David. Los Raphem fueron expulsados de su tierra. Los Anakim fueron conquistados. Los Nephilim sin importar su origen fueron finalmente derrotados. Ningún enemigo es mayor que Dios. Ninguna lucha es mayor que su poder. 5. La batalla nomor es nuestra para luchar solo. David entendía algo que muchos de nosotros olvidamos. Que nomor solo cantre con Dios de su lado. Con demasiada frecuencia tratamos de enfrentar nuestras batallas. Creemos que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente capaces. Que nunca estamos solos. Cuando ponemos nuestra confianza entramos en una batalla que ya gan.